A continuación vamos a ver cómo calcular el costo en insumos de una castración para el servicio público. Eso lo vamos a poder hacer a través del siguiente Excel, donde el primer paso es solicitar a una o más distribuidoras que nos coticen este listado de insumos. Estos insumos son los utilizados por Zoonosis y Almirante Brown según los protocolos de cirugía de la red. La única recomendación, digamos, que hay que tener en cuenta, o consideración que hay que tener en cuenta, que de este listado, los 4 primeros insumos, es decir, ketamina, diazepam, acepromacina y tramadol, que nos coticen insumos que tengan esta composición, es decir, una ketamina de 5 gramos cada 100 mililitros, un diazepam de 0,5%, una acepromacina de 1 gramo cada 100 mililitros y un tramadol al 5%. Del resto de los insumos, bueno, no hay dudas, y la distribuidora puede cotizarnos cualquier marca e incluso frascos de diferente capacidad, pero las únicas precauciones o recomendaciones es que para estos 4 primeros insumos que tengan estas características detalladas acá. Entonces, una vez que tenemos esa información, la podemos ya cargar en esta solapa que se llama precios, en las casillas o casilleros o celdas correspondientes. Por ejemplo, en el caso de la ketamina, acá cotizaron una ketamina de marca Holiday, es un frasco de 50 mililitros, entonces colocamos esa información en la columna que dice cantidad, y en la columna que dice precio colocamos el precio, en este caso sin IVA. Esa es otra de las consideraciones, pedirle a la distribuidora que cotice precios sin IVA, o al menos que aclare si lo que nos va a cotizar son precios finales o precios más IVA. Entonces, en este caso, digamos, lo que debemos consignar en esta columna son los precios sin el IVA incluido. Esta columna del final simplemente lo que hace es calcular el precio unitario de cada uno de los insumos, es decir, siguiendo con el ejemplo de la ketamina, si ese frasco que cotizaron tiene 50 mililitros y sale 881 pesos con 30 centavos, el costo del mililitro de ketamina es de 17,6 pesos, lo cual surge de dividir 881 pesos que sale el frasco por los 50 mililitros que tiene el frasco. Y así con cada uno del resto de los insumos. De esta solapa que se llama precios, lo único que tenemos que completar es lo que son las celdas que están coloreadas en naranja, que son las que estoy señalando en este momento. El resto de las celdas, las que están en color blanco, no hay que modificarlas, e incluso si intentáramos modificarlas, saldría una advertencia de este tipo, que simplemente nos está diciendo que esas celdas no deberían ser modificadas, y bueno, es como una llamada de atención para que no metamos la pata, digamos, y modifiquemos el contenido de esas celdas, sobre todo las que tienen fórmulas, como por ejemplo estas de acá. De vuelta, si intentara modificar una de esas, sale una advertencia. Obviamente que todas las que están coloreadas en naranja, esas sí son modificables, porque en definitiva son justamente las que tenemos que completar. Cualquiera de estas celdas naranjas obviamente se puede modificar con el contenido o la información que obtengamos de la distribuidora. Una vez que tenemos esa información volcada en esta solapa que se llama precio, ya nos podemos mover a la segunda solapa que se llama costos. Y acá lo que podemos ver es el mismo listado que estábamos viendo en la solapa anterior, pero acá ya está especificada cuál es la cantidad de cada uno de estos insumos que se necesita para castrar a las distintas categorías de animales. Por ejemplo, en el caso, si tomamos el ejemplo de la castración temprana de un canino, se necesitan 0,4 mililitros de ketamina, 0,2 mililitros de diazepam, 0,04 de acepromacina, etc. La columna K, lo que nos indica, esta columna, lo que nos está indicando es cuál es el costo en cada uno de esos insumos para esa castración en particular. Por ejemplo, castrar en forma temprana a un canino tiene un costo en ketamina de 7,1 pesos, de 6,9 pesos en el caso de diazepam, tiene un costo en acepromacina de 1 peso, etc.
Ese costo surge de multiplicar la cantidad, siguiendo con el ejemplo de la ketamina, ¿no? Surge de multiplicar la cantidad de ketamina que se necesita para castrar en forma temprana a un canino, es decir, 0,4 mililitros, por los 17,6 pesos que sale el mililitro de ketamina calculado en la planilla anterior. Y ese mismo cálculo se hace para cada uno de los insumos necesarios. Y lo que se ve aquí en las celdas de color, al pie, digamos, de todos esos números, es simplemente una sumatoria de todos los costos de cada uno de los insumos que mencionamos anteriormente. Es decir, de esta manera sabemos que para castrar en forma temprana un canino se necesitan 257 pesos, en cambio el costo de la castración de un felino adulto sale 264 pesos, en el caso de un canino de hasta 10 kilos 347,8, y con 80 centavos, perdón, y en el caso de un canino de hasta 20 kilos 426,7. Lo que vemos en estas celdas de color amarillo un poco más fuerte es simplemente un promedio de los 4 números o cifras que acabo de mencionar. En este caso, digamos, se está arrojando un costo promedio en insumos para la castración del servicio público de 324 pesos por animal masiva. Si tenemos en cuenta que alrededor del 80% de los animales que llegan a un centro de castración o a un zoonosis se encuentra en alguna de estas dos categorías, es decir, el 80% de los animales son felinos adultos o caninos de hasta 10 kilos, si tenemos en cuenta esa participación diferencial de cada una de las categorías en la cantidad total de animales que se castran en un zoonosis, ese costo promedio se reduce ligeramente, pasa de 324 en este caso a 303, es decir, esta es una media aritmética y este es un promedio ponderado. Pero bueno, en definitiva este es el valor que nosotros usualmente tomamos como referencia para saber cuál es el costo, cuánto le sale a un municipio, en términos de insumos, castrar en promedio un animal en el servicio público. Hay que tener en cuenta que estos valores cambian ligeramente de una localidad a otra, fundamentalmente en función de la distancia a la que se encuentran de los grandes centros urbanos o de capital, porque justamente en esos lugares es donde habitualmente se concentran las casas matrices de las distribuidoras. Entonces, cuanto más alejados, o cuanto más alejada está la localidad de esos puntos centrales de distribución, se paga un poco más por los insumos justamente por el flete. Estos cálculos están hechos en base a una cotización que pasó una distribuidora para una localidad que está a 500 kilómetros de capital y particularmente a 700 kilómetros de la casa matriz que distribuye los productos en la zona. Entonces, de vuelta, en aquellas localidades que estén más cerca de centros urbanos grandes, o digamos donde estén las casas matrices de las distribuidoras, en esos lugares el precio por castración suele ser menor al de localidades más alejadas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que estos costos obviamente siguen siendo costos bajos, digamos, y es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar estos costos a los municipios, a las distintas localidades. Una cuestión, digamos, finalmente, digamos, para tener en cuenta es que de todo esto que estamos viendo en esta solapa, de todas estas cuentas y estos números, en realidad no tenemos que cargar nada acá en la planilla, es decir, lo único que nosotros tenemos que completar para poder conocer estos costos son las celdas naranjas que les mencioné anteriormente de la solapa precios. Completando simplemente esta información, el resto de los cálculos la planilla lo hace solo. Por ejemplo, fíjense, si yo quito estos precios, porque todavía no los cargué, porque todavía no tengo esa información, obviamente la planilla no puede estimar el costo de las castraciones porque no tiene información. Ahora, una vez que yo cargo esos precios en la planilla, directamente ya estima los precios. Entonces, en definitiva, lo único que hay que cargar, o sea, lo único que hay que hacer es conseguir las cotizaciones de estos insumos y cargar esa información en las celdas de color naranja. Y bueno, finalmente,
lo que acabamos de ver o de mencionar es el protocolo de cirugía que utiliza la red en la localidad de Almirante Brown, y el objetivo de esta presentación es tener una estimación que nos pueda orientar acerca de el costo que tiene en insumos castrar un animal en un servicio público. Este Excel se puede adaptar en forma muy fácil a otros protocolos que ya estén siendo utilizados en otras localidades. Bueno, quedamos a disposición por si hay alguna duda o hay algo que no fue suficientemente explicado.